lo lógico es aplicar un abordaje holístico. Ujú. En un momento dado, pues un medicamento puede hacer falta, ¿no? Lo suyo es un abordaje holístico y sobre todo cuidar mucho la vibración y el sistema energético, Ujú. porque también hay un trasfondo espiritual en la sanación. Entonces, mantener un sistema energético sano y en equilibrio es fundamental porque al final, según mi experiencia, pues cualquier problema que tenemos, cualquier síntoma, al final procede o se traduce en un bloqueo energético Ujú. y conviene pues liberarlo cuando fluye la energía, nuestro campo energético está equilibrado, ahí es cuando todo fluye en general y por supuesto nos sentimos mejor. Bienvenidos familia, amigos de Nueva Humanidad Televisión. Un placer saludaros de nuevo a todos y a todas aquí en un compartir más. Y hoy lo vamos a hacer de la mano de una alma muy bella, con mucho amor, que está trabajando desde hace un tiempo. Ella viene del mundo de la farmacia, pero ahora está dedicándose de lleno al mundo holístico. Ella es Laura Antón. Trabaja con las memorias del alma, ella hace tipo de sanaciones de memorias del alma, luego también es terapeuta, es sanadora, hace sanaciones desde la raíz, bloqueos emocionales, energéticos y, cómo no, también domina los registros acásicos. Vamos a darle la bienvenida a Laura Antón. Laura, bienvenida a Nueva Humanidad. Un placer tenerte aquí, Hola, familia. muchas gracias Francisco, un placer estar aquí contigo y bueno, pues gracias por darme este espacio. Bueno, yo pienso que puedes compartir mucho con nuestra comunidad, con nuestra audiencia, de tu experiencia y la labor que estás ofreciendo actualmente a la humanidad, ¿no? En unos momentos en los que vivimos tan delicados y tan confusos. Sí, bueno, la verdad es que aporto pues lo que está en mi mano Ujú. y, y sí que como tú has dicho, yo vengo de un mundo muy diferente. Yo estudié farmacia y bueno, estuve ahí bastantes años en oficina de farmacia, en la industria farmacéutica, y pues algo me decía que eso no iba conmigo, ¿no? Aparte del entorno, de lo que se hacía, de las energías que se movían por allí, aunque yo en esa época no estaba familiarizada con la energía todavía, pero Ujú. bueno, se percibe, ¿no? Y, y en un momento dado, pues lo dejé o me liberaron, voy a decir. Y a partir de ahí dije, bueno, pues tengo la oportunidad de partir de cero y qué quiero hacer con mi vida profesional a partir de ahora. Y ahí ya me empezaba a llamar el mundo holístico y empecé a ir por ahí, me empecé a formar en terapia psicoenergética, en péndulo hebreo, registros akáshicos, Reiki cristal. Bueno, soy también coach, un montón de formaciones que nos suele pasar, ¿no? A los que estamos en búsqueda. Y mi foco siempre ha sido buscar la raíz de los problemas, no el origen, porque conociendo el mundo de los fármacos, pues yo tenía claro que al final son parches que incluso perpetúan un problema, un síntoma, ¿no? Pues en esa búsqueda, al final, mi método, que se llama Sanando Memorias del Alma, lo que hace es combinar pues todas esas terapias y con
mediante testaje y métodos personalizados voy aplicando lo que va, lo más conveniente en cada caso. Ujú. Qué bueno, ¿no? Que te diste cuenta, ¿no, Laura? Que al fin y al cabo eran como tapaderas, ¿no? Pero no solucionan el problema de raíz, esos fármacos que comentas, ¿no? Y, y te diste cuenta, bueno, que hay mucho más mundo por ver y por conocer y por descubrir, que se pueden aplicar las dos medicinas conjuntamente y hacer un trabajo magnífico y divino, pero no solo quedarse con una sola medicina. Recordemos, ¿no? Que Laura, que ya nuestros ancestros ya utilizaban plantas, se cuidaban de forma muy natural, porque no existían, ¿no? Sí, exactamente. Lo lógico es aplicar un abordaje holístico. Ujú. En un momento dado, pues un medicamento puede hacer falta, ¿no? Obviamente, yo no, vamos, no reniego de, bueno, de alguna cosa, pero bueno, en este caso lo suyo es un abordaje holístico y sobre todo cuidar mucho la vibración y el sistema energético, Ujú. porque también hay un trasfondo espiritual en la sanación. Entonces, mantener un sistema energético sano y en equilibrio es fundamental porque al final, según mi experiencia, pues cualquier problema que tenemos, cualquier síntoma, al final procede o se traduce en un bloqueo energético. Ujú. Y conviene pues liberarlo cuando fluye la energía, nuestro campo energético está equilibrado, ahí es cuando todo fluye en general y por supuesto nos sentimos mejor. Sí, súper importante lo que acabas de decir, y eso va acompañado también de una vibración alta para no tampoco enfermar, Laura. Efectivamente, todo, sí, si quieres ahora, Sí, vamos punto por punto por las causas de estos desequilibrios, vamos a porque a interesa enumerarlos conocerlas. y a conocerlos, como podemos también, y luego también nos vamos a sentir identificados si es que tenemos alguno para poder sanarlo, Laura. Efectivamente, sí, es bueno identificar todas estas causas y voy a ir explicando. Yo, según mi experiencia, pues he identificado 5 causas, ¿no? O se pueden resumir las resumo en estas. Ujú. La primera causa, pues por supuesto, es física, es la más evidente y bueno, es donde a priori más fácilmente podemos incidir, ¿no? Ujú. En algunas no, tipo pues antenas, radiaciones incluso cósmicas y telúricas. Ahí pues es más complicado incidir. Lo mejor es alejarnos de la fuente de esas radiaciones, si es tipo antenas y demás. O bueno, si no se puede también pues usar algún método de protección física, ¿no? Que los hay. Ujú. Eso por un lado. Otra causa física de desequilibrio energético y muy importante es nuestra alimentación. Cuando tenemos una alimentación adecuada, pues digamos que nuestro sistema energético mm, por esa parte fluye, está bien, pero cuando metemos contaminantes tóxicos, pesticidas, cuidado también, hay que cuidar mucho el agua que bebemos, asegurar que no tenga químicos si es posible, flúor. Bueno, en este caso, una alimentación adecuada nos sienta bien. Pero incluso voy un poco más allá, por ejemplo, seguir una dieta, yo no soy partidaria en absoluto, soy más partidaria de unos buenos hábitos y en general pues hay
los alimentos también tienen su energía. Y hay un alimento aparentemente sano que a ti te puede sentar bien y a mí no, por ejemplo. Eso yo lo testo mucho con kinesiología. Ujú, Entonces sí que cuidado con las dietas de moda y todo esto porque, bueno, a lo mejor ni todos somos iguales, ni energéticamente, ni genéticamente. Entonces, pues hay que, sobre todo yo en estos casos, lo que recomiendo es escuchar al cuerpo. ujú. Si escuchamos a nuestro cuerpo a la hora de comer, o antes de comer, o a la hora de comprar, nos va a ir guiando, nos va a ir guiando. Y por supuesto, pues evitar eso, todo tipo de procesados, refinados en general. Eso nos quita vitalidad, nos resta energía. Sí, Entonces, bueno, este punto de vista de la nutrición, yo voy un poco más allá de lo que es kilocalorías, que es verdad que es un tipo de energía, pero me voy a otro tipo de energía que se traduce en vitalidad, ¿no? sí. Totalmente de acuerdo, ya que cualquier hortaliza, cualquier fruta tiene su vitamina de ese sol, de esa tierra, es decir, es lo que nos regala Gaia, ¿no? Y comentaban los alimentos procesados, claro, un alimento procesado es un alimento muerto, no hay vida, por lo tanto, ¿qué te metes a tu organismo? ¿Energía Efectivamente. muerta o energía viva? Eso es muy importante. Yo añadiría, si me permites, no tengo los conocimientos que tú, Laura, añadiría eliminar el gluten y el azúcar, que son muy venenosos. El gluten porque inflama y el azúcar porque es veneno. Sí, sí, desde luego, todo lo que sea, bueno, el gluten en especial, claro, los trigos que tomamos son, además de transgénicos y muy manipulados, cuidado, es- si tomáramos trigo o trigo integral, eh, que es, como dices tú, tiende a inflamar, pero asegurarnos que, bueno, que sea ecológico o que sean variedades ancestrales tipo espelta, porque, bueno, el uso del glifosato es un herbicida bastante agresivo que lo que hace es secar los cultivos, acelera la disponibilidad del trigo, por eso se usa ampliamente. Bueno, lo están empezando a prohibir, en España lamentablemente no, pero, pero es lo que hay y tenemos que ver lo que ingerimos. Sí, porque nos está cambiando nuestra forma de vida, el tema de salud. Es más, yo creo que has incidido en un punto dos muy importante, que es el tema de alimentación. Yo creo que es vital, porque es que somos, como decía un filósofo, ¿no? Lo que comemos, y es así. Es decir, claro, lo que le metes a tu cuerpo, a tu organismo, eso va a desencadenar o salud o enfermedad. Claro, exactamente. Se produce, como bien decías, se puede producir una inflamación y ahí pues nos afecta al final, Ujú. sobre todo cuando eso se cronifica, se bloquea mucho la energía, Totalmente de entonces acuerdo. empieza a haber problemas, claro. Aparte, tú en consulta lo habrás comprobado, Laura, que cuando hay un cambio de alimentación y de hábitos en la persona, cómo cambia su sistema emocional. Está Muchísimo, todo unido. muchísimo cambia el estado emocional de la persona cuando cambia su alimentación y deja carne por más verdura. Hay mucho cambio a nivel de sus pensamientos y cómo se siente a nivel emocional. Esto está descubierto y estudiado ya por expertos en la universidad, ¿no? ¿Cómo cambia tu sistema emocional? Sí, totalmente. Es que está todo relacionado aquí, aunque dividamos en partes, ¿no? Las causas, es que suelen ir todas de la mano, suelen ir todas de la mano, están muy Ujú. relacionadas entre sí. Y como bien dices,
pues podemos cambiar el estado de ánimo simplemente por cambiar nuestra dieta, que al final es un autocuidado. Mm. Una dieta, un poco de ejercicio suave, el dormir bien, un buen descanso, todo eso nos ayuda, nos Mm. ayuda. Es un respeto a tu templo sagrado, que es lo que somos, Laura. Efectivamente, efectivamente, porque hay que respetar ese templo, porque estamos aquí gracias a él y es el que nos mueve, nos facilita hacer las cosas, es el que hemos elegido incluso, entonces tenemos que amarlo. Ujú. Bueno, pues ya tenemos dos, Laura. El sistema de las radiaciones de antenas, teléfonos móviles, ordenadores, apagarlo todo si puede ser por la noche y hablar mucho con manos libres si puede ser también. Sí, Y el segundo, la alimentación. Súper importante. sí, está dentro de los físicos. Otro físico también son las geopatías, que Ujú. no se suelen tener en cuenta. Ujú. Y sin embargo, bueno, existen y pueden afectar mucho a las personas. Las geopatías, pues un ejemplo son energías telúricas que emanan de la Tierra, ¿no? Hay las líneas Harman, líneas Curry, Correcto. eh, eso la ciencia lo conoce. ¿Qué pasa? Que cuando nuestra casa está encima de una geopatía, pues de este tipo, en especial nuestra cama, que es donde pasamos más horas y de descanso, cuando ahí hay un cruce de líneas, por ejemplo, o una corriente de agua, pues no solo descansamos mal, sino que a la larga eso nos puede enfermar porque va disminuyendo nuestra energía vital. Eso los chinos en Oriente lo saben muy bien Ujú. y bueno, pues son cosas que bueno, parecen inevitables. Por ejemplo, si hay un cruce de líneas, lo conveniente es mover la cama. Hay poco hay que hacer, aunque hay cosas que lo mitigan. Y luego las corrientes de agua, fíjate que es muy curioso, pero es que yo misma lo he hecho. Se pueden mover, se Ujú. pueden mover de sitio. Bueno, en mi caso uso el péndulo hebreo para esto. Detectarlo, ¿no? Sí, que va muy bien con geopatías y se puede llegar al punto de mover una corriente de agua debajo de la cama con la Ujú. intención, con el movimiento del péndulo, con las letras hebreas que son de muy alta vibración, tienen mucha potencia. Pues eso tiene solución realmente. Aparte de, claro, que una casa también puede estar contaminada de malas energías pues de personas negativas que hayan vivido allí, de conflictos, personas enfermas. Bueno, todo eso se puede limpiar. De muertes también. Hay personas que quedan impregnadas en las viviendas, ¿no? Cuando vive una muerte con sufrimiento. Pero tú te Sí, dedicas también a hacer ese tipo de limpieza energética en las viviendas y locales, Laura. sí, con el péndulo. Qué interesante. También incluso almas, acompañarlas a la luz, Ujú. porque se quedan por apegos. Almas, incluso parásitos energéticos, entidades, que eso, bueno, es otra, ya que entramos ahí, es otra causa de desequilibrio energético. Estos parásitos, Y a sí, veces invisible, Laura? En muchas ocasiones. mucho, Invisible. mucho. Hay, pues eso, igual que hay parásitos físicos, que también, pues hay parásitos energéticos. Incluso entidades que cuando una entidad parasita a una persona, esa persona es como si ya perdiera un poco su voluntad, ¿no? Está a merced de esta Ujú. entidad y la persona pues deja de ser ella misma,
Se da mucho en casos de adicciones, de depresiones, la persona está un poco anulada, ¿no? Y enfermedades mentales en general, vamos a decir. Y ahí, bueno, están también otro aspecto, son los implantes, Ujú. que los implantes energéticos, aunque suene extraño, nos los pueden insertar desde el bajo astral en sueños. Y, y te levantas por la mañana, sobre todo se nota pues pensamientos negativos, mal humor y una falta de conexión interna. Una falta de conexión interna de repente ese día, pues no puedes o no quieres meditar si lo haces a menudo o cosas así, no acabas de conectar contigo, ¿no? Y bueno, también tiene solución, también se pueden eliminar, por supuesto. Y ahí sí que es muy importante mantener una muy alta vibración, en especial antes de dormir. Si una persona cree que puede tener tendencia a eso, es muy importante ir, bueno, sin miedo, pero sí con algún tipo de protección que lo que a la persona le resuene, o pedir o algún arcángel o a guías, al ángel guardián, envolverse en una burbuja violeta o azul, pero sintiéndolo mucho, ¿vale? Hasta que uno se siente protegido. Vale. Y pensamientos muy positivos, sobre todo. Antes de ir a dormir, evitar noticias negativas, ese tipo de pensamientos. Nos afecta muchísimo lo que vemos y escuchamos. Y más si lo hacemos a la noche, nos queda impregnado toda esa información. Sí, Pues muy totalmente. interesante los tics que nos estás dando, Laura, hasta el momento. Sí, sí. Y es que hay cosas que pues no se tienen muy en cuenta, ¿no? Ujú, Otras causas que sí, pues se conocen más, causas psicoemocionales. Eso pueden disminuir mucho nuestra energía, también es fuente de drenaje, ¿no? Esos pensamientos negativos, yo lo llamo causas psicoemocionales porque están muy relacionadas. A veces un pensamiento nos genera una emoción, a veces se siente primero la emoción y nos lleva luego a pensamientos, ¿no? Cuando sentimos un malestar, a lo mejor con una persona o algo, sentimos primero ese malestar y luego ya lo ponemos pensamientos, ¿no? En cualquier caso, la emoción se traduce en neurotransmisores, que son moléculas que circulan pues, por nuestra sangre, parten del sistema nervioso y tienen unos efectos. Se unen a receptores celulares y producen efectos físicos. ujú, Y eso hay que tenerlo muy presente porque, bueno, las emociones en el fondo son sistemas de alarma, ¿no? Que nos avisa de, ojo, que esto aquí te estás enganchando, ¿no? Pero cuando efectivamente ya te enganchas o incluso se cronifica y eso llega a ser una característica, un estado de ánimo, por ejemplo, gente que sufre mucho miedo y tiene ataques de ansiedad, pues ahí se genera mucha adrenalina, noradrenalina, y eso pues tiene efectos orgánicos. Se acelera mucho el pulso, la respiración, se dispara la glucosa, se tensan los músculos. Eso a la larga a la larga se genera cortisol y aumentan las repercusiones, ¿no? ujú, Y al contrario, en una depresión, todos esos niveles bajan también de serotonina, de dopamina y de noradrenalina, que en su justa medida, pues nos hace actuar, ¿no? Entonces, bueno, pues
hay que tener cuidado con nuestro sistema emocional y estar atentos a nuestros pensamientos. Sí. Laura, ¿y te has encontrado en consulta con personas que te han venido a ver con ciertos pensamientos intrusivos de una forma muy crónica? Totalmente, totalmente hasta el punto de verdaderos autosabotajes en ocasiones. Mm, Aquí normalmente siempre hay pues alguna temática, ¿no? Que puede ser pues de carencia, de temas de, es muy típico de baja autoestima, sí. pues la persona muchas veces no se da cuenta, pero se habla fatal, ¿no? A sí misma. Y ahí pues conviene ir testando, sobre todo también existen emociones que se pueden llamar atrapadas o Ujú, bloqueadas, que son más difíciles de detectar, que son las emociones que se han reprimido. Entonces, pues bueno, esos pensamientos, emociones pueden generar mucha culpa, miedo a hacer cosas. eh, bueno, las fobias ya son más irracionales, ¿no? Pero bueno, cuando hay conflictos con personas cercanas, eso, la persona, cuando hay esos conflictos con familiares, con compañeros de trabajo, la persona está muy en bucle sí. y, y sí que hay técnicas para ayudar a la persona a soltar. No quiere decir que el conflicto desaparezca, pero sí la persona se queda ya en paz con ello. Es muy típico o estos autosabotajes, pues que la persona se da atracones o un gasto compulsivo de dinero, tendencia a deudas, un montón de situaciones en las que, bueno, en las que las causas psicoemocionales influyen, ¿no? Y bueno, esto me lleva a otra causa que son los traumas y creencias, ¿no? Que muchas veces están detrás de estas reacciones psicoemocionales. Ujú, Aquí, bueno, pues en este caso se almacenan en el subconsciente, igual que las emociones bloqueadas, que en el fondo siguen activas. La persona las ha reprimido y no se da cuenta, pero siguen activas muchas veces. Y esos traumas, conscientes o no, a veces la persona es consciente de una memoria traumática, pero no sabe cómo liberarse, ¿no? Pues la buena noticia es que se puede liberar en minutos. Se puede liberar una situación traumática en minutos del sistema energético, precisamente. Y creencias limitantes, lo mismo. Si tú preguntas a alguien si merece ser amado o si merece ganar mucho dinero, lo normal es que respondan que sí, pero al testar en consulta, pues yo me encuentro así de veces, sobre todo personas con problemas de pareja y tal, que su subconsciente no considera que merecen ser amados, ¿no? oh, Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que el subconsciente es algo muy necesario, muy útil, porque es lo que nos hace ir en automático y que no tengamos que pensar cada paso que damos. Un ejemplo muy claro es aprender a conducir, que al principio pues lo tenemos, parece que no vamos a ser capaces, ¿no?
o a cocinar un plato que dominas o ir caminando al trabajo o cualquier cosa, ahí el subconsciente nos ayuda. ¿Qué ocurre cuando está programado, vamos a decir, con programas incorrectos o con estas creencias limitantes? Ujú. Pues que ahí se genera siempre un bloqueo pues por algún tipo de miedo, algún tipo de trauma o alguna creencia de este tipo que nos limita. Me he encontrado en consulta, es una cosa que salvo, perdón, salvo un tema muy concreto, mm, pues me gusta mirar si la persona realmente se quiere a sí misma, ¿no? Y se acepta. Y en la mayoría de casos no ocurre eso. Qué triste, Laura. Hay que darnos cuenta para cambiar ese hábito, ¿no? O esas creencias, ¿no? Que nos limitan a eso. Estamos aquí en la Tierra, en la 3D, Laura, y el tiempo que vivamos tiene que ser lo mejor posible, con mucha paz, con mucho amor, serenidad, porque es que así vamos a hacer un buen trabajo para las siguientes vidas que tengamos. Totalmente, totalmente. Debemos disfrutar de la vida y bueno, mucha gente es incapaz y ahí pues claro, lo normal es que se construyan varias capas, ¿no? Se van conformando varias capas que hacen que se reafirme a lo mejor un bloqueo que tiene una persona con respecto a algo, ¿no? Y al final eso, lo que hablamos, ¿no? Se traduce en fugas energéticas, porque la persona no está haciendo lo que debería o no se Ujú. está tratando como debería o tratando a otros. Y eso debilita el campo energético de cada persona. Totalmente, Ujú. totalmente. Ahí, bueno, es muy... Qué interesante el trabajo que estás haciendo, Laura, porque tienes en cuenta, en consideración, muchos aspectos del ser humano. Lo has englobado de una Sí, forma muy holística. sí, ya el último aspecto que quería destacar, que tampoco la gente se mete mucho ahí, ¿no? No es muy conocido, que son los lazos energéticos y kármicos, Ujú, pues con otras personas, con familiares, con ancestros o incluso con el personaje que hemos sido en vidas pasadas. Esto, bueno, es un tema súper interesante. Para mí suele ser el origen de la mayoría de estos bloqueos energéticos, ¿no? Entonces, bueno, cuando tenemos algo fácil de explicar, un conflicto con una persona, se generan estos lazos energéticos sí, que son negativos y drenan mucho la energía, además de ambas personas. Suele ocurrir mucho con familiares, ¿no? Entonces, bueno, pues estos lazos, lo mismo, son muy fáciles de cortar y eso genera armonía y equilibrio, incluso con familiares fallecidos, ¿eh? ujú, Con alguien con quien convives, quizá, pues eso se puede volver a montar, ¿no? Pero a veces nos influyen ancestros que ni hemos conocido, pero vamos a decir que también con vidas pasadas, lo que una persona, incluso alguna memoria traumática o un aprendizaje que ese ancestro o tú en una vida pasada no has trascendido en su momento, se ha quedado ahí ese bloqueo energético que necesita liberarse, necesita liberarse. Entonces, o bien se libera a través de descendientes o a través de sucesivas encarnaciones.
Y ahí, pues bueno, yo por ejemplo, pues tengo una técnica para liberar memorias kármicas, lo que el universo nos deja liberar. Por Claro. supuesto que aprendizajes que la persona necesita trascender, esos va a tener que ser la propia persona, lógicamente. Pero cuando hay energías bloqueando que no son ya necesarias, que la persona le están frenando en su evolución, eso conviene liberarlo. Y también tienes en cuenta a la hora, me imagino, las lealtades familiares que también están muy presentes en muchos de nosotros. Esas lealtades que, claro, si no las cortamos, seguimos como piloto automático. Efectivamente, eso es parte de estos lazos, muy, muy buen punto, y al final se reproducen patrones, patrones de un familiar que, insisto, incluso ni le hemos conocido, No, pero pero somos leales a ese familiar y sí. seguimos. Y si no lo Y, cortamos, claro, nuestros hijos también lo tendrán, esa lealtad claro, familiar. y es muy típico, pues, no sé, se pueden generar incluso adicciones o enfermedades, cosas que tenía ese familiar, ¿no? Como digo, la energía busca liberarse, se busca evolucionar, entonces la mejor manera es vivir en coherencia con nuestro ser, aumentar la vibración y buscar la manera de liberarnos de estas ataduras, por así decir, que nos lastran. De esta Matrix tan densa, porque hay mucha, mucha densidad actualmente. Pero bueno, confiemos, Laura, que irá cambiando esta densidad, iremos siendo más sutiles y vibrando de otra forma vamos a conseguirlo, segurísimo. Laura, Totalmente. muy interesante tu trabajo y los puntos que has comentado aquí, tan vitales y tan importantes para ese equilibrio, para tener un campo energético fuerte y vibrar también mucho más alto. ¿Eh? En la escala esta que está muy de moda, la de Hawkins, ¿no? Vibrar, pues por lo menos si puede ser a 500, ¿no? Sí, 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 eso nos lo deberíamos poner como objetivo porque hemos venido a eso, vamos, bajo mi punto de vista, es muy conveniente. Ujú. Laura, pues de esta forma trabajas en consulta privada y online, me imagino, que haces también Mm, consultas online. Funciona igual el trabajo tanto presencial como online con la sí, persona. Y además también impartes cursos, talleres. sí, Me gustaría comentar que tienes próximamente uno muy cerquita de la fecha que estamos, el día 22 de noviembre, y lo vas a realizar en la capital de España, en Madrid, el día 22 de noviembre, y va sobre el tema del péndulo hebreo, en dicha sí, temática. sí, va a ser un día intensivo de formación para manejar el péndulo hebreo, que es una herramienta muy potente, pero muy sencillita de usar, muy fácil y se puede utilizar con uno mismo, con otras personas y hasta mascotas, plantas, espacios también. Es muy útil para espacios. Entonces, bueno, me parece muy recomendable y muy, muy asequible para usar por cualquiera, que el propio péndulo nos va guiando y las letras hebreas es un sistema radiónico de emanación de energía. Las letras hebreas tienen una muy, muy alta vibración. Eso se mide en la escala Bobis de vibración. Antes y después de un tratamiento con el péndulo, se puede medir el nivel vibratorio de una persona y bueno, pues los cambios son significativos. Qué interesante. Y vas a dedicar todo un día entero, Laura, a este taller de un día aquí en Madrid sobre el péndulo hebreo.
Sí, Imagino que será historia, práctica, ¿no? Teoría, va a haber de todo un poquito, ¿no? efectivamente. Sí, habrá un manual explicativo, aunque lo haremos allí con la práctica, que al final es lo más importante. Y bueno, de hecho, pues también tengo pensado pues regalar un bonus de etiquetas para un adecuado cierre del año, un protocolo para el cierre del año, dejando atrás energías que ya no nos sirven y abriéndonos a las nuevas posibilidades. Qué interesante, ya que estamos, ¿no? Cerca de cerrar el año 2025, en noviembre, como será el día 22 de noviembre, sí que estamos muy cerquita de acabar un año y empezar otro 2026, ¿no? Con otra forma de vivir y de sentir Ujú. y de liberarnos sobre todo de cargas Sí, que igual ni son nuestras, Laura, en muchos casos. sí, sí. Por eso trabajas con sanando las nubes del alma, ¿no? Porque va más allá incluso, ¿no? Sí, sí, sanando memorias del alma ya, pues este método, lo que te digo, con registros akáshicos y kinesiología, me sirven para encontrar un poco esos orígenes, de dónde vienen pues estos bloqueos, o estos síntomas incluso que siente una persona. Y luego, pues con estas otras técnicas energéticas se procesan, se liberan. En muchos casos, los tratamientos son definitivos incluso. A veces, bueno, hay muchas capas, es un proceso terapéutico, pero bueno, lo normal es que ya la persona se sienta mejor, ¿no? Es lo Desde importante. la primera sesión. Es lo importante. Si te parece, Laura, vamos a dejar este tema de las memorias del alma, que es un tema muy interesante y apasionante, para otra entrevista que vamos a realizar más adelante, cuando tú sientas, porque es un tema que da para hablar y desgranarlo bien, entenderlo bien, qué significa esto de sanar las memorias del alma, ¿no? Y los procesos álmicos. Sí, ¿Te sí, parece bien? puedo poner hoy pues eso. eh, Podría desglosar cada tema en una entrevista entera, pero bueno, ya si quieres, si te parece bien, ya para otra entrevista, pues desglosamos las memorias del alma Sí. con ejemplos de casos reales para Ujú. que se entienda un poco mejor. Correcto, me parece muy bien. Y puede ser o por Zoom como estamos haciendo hoy, o puede ser en plato en Barcelona, que me gustaría tener. Vale, a mí, bueno, me encantaría estar en plato contigo, así que pues se va viendo. Se va viendo. Laura, no sé, no me gustaría despedirme si nos puedes regalar algún ejercicio para finalizar esta entrevista, si te parece bien. Y Me parece, nos sí, llevamos algo de ti. ¿Eh? perfecto, sí, sí. Voy a hacer una práctica cortita Mm, y sencilla que espero que ayude, pues sí, para subir esta energía y la vibración, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a pedir a quien me escuche que cierre los ojos, conecte con el cuerpo, con la respiración, haga una respiración profunda, llenando el abdomen, expulsando el aire por la boca, por la nariz, como sienta. Y en este estado relajado, le pido a tu subconsciente que conecte con el campo mental. Conecta con el campo mental y observa cómo está, agitado, calmado, con ruido. Ahora siente cómo este campo mental se llena de una luz blanca, potente,
limpiándolo, aquietándolo, esos pensamientos poco a poco se van yendo, van disminuyendo su velocidad, se van calmando y en ese estado de calma mental le pedimos a tu subconsciente, él sabe cómo hacerlo, que conecte con tu cuerpo emocional, igual que antes, cómo lo percibes, agitado, removido, quizá percibes algún bloqueo, algún nudo. Y aquí observa cómo entra en este campo una luz violeta que va impregnando este campo emocional. Esta luz violeta va limpiando estas emociones, las va moviendo. Enviamos estas emociones al alto astral, a la tierra donde sientas, para su transformación. Poco a poco se van calmando también, se va llenando de una luz blanca que va purificando tu campo emocional, se va calmando. Esa luz, esa misma luz blanca de calma, de paz, va penetrando por las capas de tu campo energético hacia el cuerpo físico, por tu sistema energético, tus meridianos, llevándose todos los bloqueos, las perturbaciones, y poco a poco vuelves a conectar con la respiración. Respiras profundamente, llenas tus pulmones de aire con optimismo y vas abriendo los ojos y conectando con el aquí y ahora desde esa paz y esa calma. Bueno, Mucha serenidad, Laura. sí, espero que Muy- ayude. Pues, si alguien lo escucha y lo necesita, puede pausar porque ha sido, claro, para no alargar demasiado el vídeo, ha sido muy rápido, pero bueno, espero que sirva. Y es tan sencillo como hacer esto a diario o en momentos en los que sintamos estrés, nerviosismo, cualquier tipo de perturbación, pues siempre podemos volver a nuestro centro. Pues sí, incluso lo podemos, Laura, repetir tantas veces como queramos. Poner el vídeo,
como queda grabado en el canal de YouTube, lo pueden ver siempre que quieran las personas y compartirlo, ¿por qué no? Este ejercicio que lo puedan hacer cuantas más personas mejor y se sientan con esa serenidad y esa paz, como me siento yo ahora mismo, y me imagino que la mayoría de personas que nos están viendo ahora. Laura, pues aquí te reemplazamos para en otra ocasión para hablar de la sanación de las memorias del alma. Las personas que vivan en Madrid o aquí en España pueden asistir a tu taller del día 22 de noviembre, y personas que quieran consultar contigo para tener una sesión privada pueden hacerlo, personas tanto de España como de cualquier parte del mundo de forma online. Estás Sí, sirviendo al mundo, por lo tanto estás abierta a cualquier persona que necesite tu ayuda, Laura. por supuesto, yo en lo que esté en mi mano ayudar, pues me ofrezco de mil amores y si a quien le resuene, pues aquí estoy, con disponibilidad. Laura Antón, tienes mucho brillo, eres un alma muy brillante. Gracias. Gracias, Francisco, igualmente. Nos vamos a ver en Muchas la gracias por tu próxima. labor. Gracias, Laura. Amigos, aquí lo dejamos. Nos vamos a ver prontito en otra entrega. Y aquí os dejamos los datos de Laura Antón por si necesitáis contactar con ella para cualquier servicio de los que ofrece. Amigos, un fuerte abrazo, os quiero y nos vemos en la próxima. Chao.